¿Qué es desarrollo? Me pregunté por primera vez en mi vida y esta pregunta me llevó a estudiar sociología, ciencia política y a estudiar y a explorar distintas sociedades y culturas alrededor del mundo. Unos años más tarde, también esta pregunta me llevó a liderar la creación de la iniciativa Oro Verde Certificado, la primera iniciativa a nivel mundial de certificación para minería de oro. Los metales que son certificados bajo ciertos criterios de responsabilidad social y ambiental reciben una prima arriba del precio internacional. Oro Verde recibió muchos premios y reconocimientos y de pronto vimos la oportunidad de replicarlo en distintos países del mundo. Hoy existe en Perú, Bolivia, Ecuador, estamos a punto de replicarlo en África y a través de esta aventura me eligieron como fellow de Ashoka, una red mundial de emprendedores sociales que me sirvió básicamente para entender que yo no estaba loca, que yo no estaba sola, que había miles y millones de personas en el mundo que soñaban con cambiar la realidad, que creían en la posibilidad de construir un mundo mejor, personas que diseñan y ejecutan ideas innovadoras para lograr cambios sistémicos, personas capaces de convertir los problemas en oportunidades, personas que casi que se divierten con el reto de superar adversidades. Y un día me puse a pensar qué fue ese algo que me empujó a mí a vivir esa aventura y qué es ese algo que tantos emprendedores sociales alrededor del mundo tienen. Y entendí que era la empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en la piel del otro. Y ojo que no me refiero a la química o la afinidad que hay entre personas, normalmente lo utilizamos así, pero no me refiero a eso y quédense conmigo que si no, no van a entender una palabra de lo que voy a decir. Empatía es la capacidad de ponerse en la piel del otro, de conectarse con las emociones, con los pensamientos, entender de dónde vienen, qué sienten, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños. En mi caso, me sirvió primero que todo para atreverme, para lanzarme al vacío, porque fue precisamente por mi capacidad de ponerme en la piel del otro y de sentir esa rabia o esa frustración que sienten los chocuanos por vivir en la pobreza extrema, por vivir literalmente en una mina de oro y estar muriéndose de hambre, que me lancé a liderar la iniciativa Oro Verde. Me sirvió también para identificar soluciones innovadoras, porque por lo general tendemos a diseñar iniciativas que caen del cielo. Las personas que están con muchos títulos, que tienen mucha experiencia, creen que tienen soluciones que caen del cielo y que son perfectas. Y no, lo cierto es que las mejores soluciones vienen desde la base, vienen desde la raíz, están en esas comunidades o en esos lugares que nosotros creemos que son problemas. En este caso, fueron los mineros tradicionales del Chocó quienes nos demostraron que había prácticas de minería que durante siglos habían sido responsables con el ambiente y la sociedad. Y en ellos nos inspiramos y entonces trajimos conocimiento científico y empezamos a globalizarlo y a venderlo al mundo, pero fue gracias a la empatía y a ponernos en el lugar de ellos que entendimos ese conocimiento local, que entendimos esa visión de desarrollo, que entendimos esa relación armónica entre el ambiente, la sociedad y la economía. En mi caso ha servido también para crear equipos efectivos y afectivos. La sociedad de hoy está enfocada solamente en cumplir metas, en lograr objetivos, y lo cierto es que nos olvidamos de la importancia de ponernos en la piel del otro, de conectarnos desde la humanidad, de entender qué sueña esa persona con la que yo comparto equipo, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus miedos. Solo cuando nos conectamos en ese nivel humano, que va mucho más allá de la razón, nos entendemos como un todo y podemos trascender e ir mucho más allá y darnos cuenta que 1 más 1 puede dar mucho más que 2. Sirve también para resolver conflictos. En todo emprendimiento existen los conflictos. Yo recuerdo uno en particular cuando estábamos en el proceso de internacionalizar Oro Verde, en el que me sentí derrotada. Pasábamos horas y horas en una mesa discutiendo y cada uno parado en su lugar. Y llegó un viejo sabio con una metáfora que yo jamás olvidaré y fue la de un puño.
ustedes ven nudillos y yo veo dedos, y ambos estamos viendo el mismo puño. Solo cuando tuvimos la capacidad de ponernos en la piel del otro y entender de dónde venía él para mirar nudillos y yo dedos, volvimos a alinearnos y apostarle a ese objetivo común. Y sirve también para crear alianzas estratégicas y significativas. Y fíjense que aquí estoy trascendiendo el concepto de emprendimiento social, porque para pasar de un proyecto innovador a un programa, a una política, a un movimiento, a un sistema de pensamiento, se requieren alianzas entre todos los sectores, público, social, privado. Y solo cuando tenemos la capacidad de ponernos en la piel del otro, se logran relaciones gana-gana. Tenemos que entender qué necesita la empresa privada, qué busca el sector social, qué busca el sector público, cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno. Y solo ahí damos ese paso más, superamos ese nuevo escalón para lograr cambios sistémicos. Yo tuve una gran sorpresa cuando me puse a leer y a explorar sobre este tema de la empatía y encontré que los seres humanos, está probado científicamente, estamos diseñados para ser seres empáticos. El primer experimento se desarrolló en Parma, en Italia, primero con primates, ahora ha sido probado con humanos y es un experimento bastante sencillo. Básicamente consiste en que cuando un ser humano se machuca un dedo, por ejemplo, la persona que lo está mirando se le activan exactamente las mismas neuronas del cerebro. Y es que la empatía ha existido siempre, estamos diseñados para ello. Piensen, por ejemplo, en sociedades recolectoras y cazadores, eran sociedades de no más de 25 o 30 personas, todos nos necesitábamos, unos recolectaban, otros cazaban, hacían el fuego, la empatía existía y se necesitaba para vivir en sociedad. Y fuimos evolucionando y la empatía sigue existiendo, basada en la familia, en la sangre, en la religión, pero llega la revolución industrial y todo el foco está en producir. Producir, 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 hacer, hacer, hacer. Y el ser se va aislando. Y empezamos a trabajar como hormiguitas y nos desconectamos emocionalmente, nos desfragmentamos del todo. Y creo que estamos en un momento crítico para volver a fomentar la empatía. Porque a todos nosotros nos ha tocado vivir el proceso donde el poder se ha diluido y hoy existe en los individuos. Hasta hace muy poco era el Estado quien controlaba todo. Y hoy, fíjense, la proliferación de ONGs, la participación en redes sociales, los medios alternativos, en 1000 posibilidades de participar como individuos. Todos podemos cambiar el mundo. ¿Y quién nos regula? ¿A quién le rendimos cuentas? Solo si desarrollamos la empatía, vamos a poder dar ese pasito más como sociedad. Y podemos lograrlo. Hay 1000 formas de fomentarlo. A nivel individual, como todos los cambios, primero empieza el cambio por nosotros mismos. Y hay que ser genuino en esto. Un deseo genuino de conectarse con el otro, de mirarlo desde la humanidad, de darnos cuenta que somos, en esencia, iguales. Sentimos el mismo temor, nos tiemblan las manos al hablar en público, nos da alegría las mismas cosas por lo general, en esencia somos iguales. Entonces, esa capacidad, ese deseo profundo de conectarse y de entender y de ponerse en la piel del otro es fundamental y se va un paso más allá a ponerlo en práctica entonces con los amigos, con la familia, a perder el miedo a hablar de las emociones porque es que somos mucho más que pensamiento. Y entonces poder llegar a la casa y decirle, hijo, tuve un día terrible, hice una presentación pésima, fracasé, estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué tenemos que tener esa coraza encima demostrando que somos fuertes, que somos buenos? Y en la educación sí que tenemos un reto más grande. Ahí podemos transformar demasiadas cosas. Y esta es la apuesta de la Fundación Mi Sangre, la cual lidero en este momento. Educación para la paz a través del arte. Y finalmente lo que buscamos es formar ciudadanos empáticos, capaces de conectarse con el otro, capaces de ponerse en la piel del otro, porque fíjense que solamente cuando logramos eso, cobra sentido el respeto, la honestidad, la solidaridad.
y todos esos valores que necesitamos para construir una sociedad pacífica, democrática, incluyente, una sociedad que se escuche a sí mismo, una sociedad capaz de vivir en armonía con la naturaleza, con los demás. ¿Seremos capaces? ¿Seremos capaces de construir una sociedad empática? Yo sinceramente creo que sería la revolución más grande que podríamos lograr en el siguiente siglo. Lograrlo está en nuestras manos. Muchas gracias.